en su sentido natural, jurídico penal, la consecuencia jurídica del delito, o del hecho típico, o del hecho jurídico que produce consecuencias jurídicas, ¿cierto? También vimos que es una afectación de bienes jurídicos del penado, ya vimos cuáles son los bienes jurídicos someramente afectados, y ahora vamos a ver qué tipos de pena encontramos. Y para eso vamos a mostrar ahora un pequeño video. Se ve, ¿cierto? La presentación, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a mostrar este video y que quiero señalar que en general podemos señalar que existen las penas privativas o restrictivas de libertad más penas de otra naturaleza. Que esas penas de otra naturaleza son que afectan a derechos, a distintos derechos. Ya vimos derechos civiles, derechos políticos. ¿Sí? Derechos civiles, derecho de propiedad, derecho de la tutela, curatela, de la guarda, en derecho de familia, ¿cierto? Etcétera. Ahora vamos a ver este video, pero entiendo que... Sí, un minutito. Porque no sale automáticamente, lo tengo que cambiar. Ah, no, espera un poco. Y ahora se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Bien, corre el video entonces. Atención. El Código Penal establece en su artículo 21 los tipos de condena que deben enfrentar las personas declaradas culpables de un delito. El presidio consiste en la privación de libertad con la obligación de realizar trabajos en el centro penal correspondiente, que lo diferencia de la reclusión, que también puede ser parcial, como la reclusión nocturna. El confinamiento es la expulsión del condenado del país a un lugar determinado. El extrañamiento, que también consiste en la expulsión, pero a un lugar que el condenado elija. La relegación, que es el traslado del condenado a un lugar dentro del territorio con la prohibición de salir de él. Y el destierro es la expulsión de la persona de la República. Por último, también existen condenas que inhabilitan al condenado a ejercer otros derechos, como los políticos, acceder a cargos públicos y a ejercer una profesión. Todos los tipos de condena se presentan en diferentes grados según la gravedad del delito. Bien, esos son los tipos de penas a grandes rasgos que podemos ver, ¿sí? Un momento, por favor, que me está... Ya. Les pido que me den un segundito que tengo un problema acá doméstico y retomo inmediatamente. Denme un minuto, por favor.
Ya, les pido las excusas del caso, ya estoy desocupado. Mire, ¿se entendió bien la diferencia entonces? Acabamos de mostrar un video que dice relación con tipo de pena, pero particularmente son las penas privativas de libertad y las penas restrictivas de libertad que señala la ley, particularmente el artículo 21 del Código Penal. ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguna duda? Sí, profe, a mí me quedó una pequeña duda, pero era sobre, por ejemplo, que había una que era la expulsión cuando se expulsaba el territorio de la República, pero habían otros también que no entendí si eran dentro o fuera del territorio, que era cuando los mandaban a un lugar Sí. y en Ahora, otra ocasión era cuando uno lo elegía. Me quedó la duda cuando los mandaban a otro lugar. ya, ahora se lo voy a explicar bien sucintamente. A ver, las penas primero, vamos a un pequeño repaso. En el Código Penal hay penas de presidio y pena de reclusión. Son exactamente lo mismo las penas de presidio y reclusión. La diferencia que existe es legal porque en la práctica no existe. Y la diferencia es que el presidio sujeta al condenado al régimen de trabajo que establece que está establecido en la cárcel, y en cambio la reclusión no lo somete a la obligación de trabajar. Sin embargo, en la práctica, tanto los condenados a presidio como los condenados a reclusión, que es lo mismo porque es una pena privativa de libertad, ambos tienen que trabajar, ¿sí? Entonces, más bien la diferencia es en la ley, pero no en la práctica. Y ambos trabajan por una sencilla razón de porque tienen que trabajar a objeto de poder postular a beneficios penitenciarios, que de otra forma no podrían hacerlo si es que no tienen trabajo al interior del penal, ¿ya? Bien, dicho eso, también existen penas restrictivas de libertad, y esas penas restrictivas de libertad son justamente el confinamiento, el destierro, la relegación y el exilio, ¿sí? ¿El exilio? No, espérame. Llegar el código. Destierro, confinamiento, espérame un poquitito. Porque, y lamentablemente son penas que no se aplican en la práctica también. Son la relegación, confinamiento, extrañamiento y confinamiento, extrañamiento, relegación. Espera un poquitito. Destierro, eso es, ya. Bien, el destierro, recuerda que son penas restrictivas de libertad, es decir, te restringen tu libertad y no te la privan, te restringen tu libertad. El extrañamiento es la expulsión de una persona del territorio de la República, es decir, de Chile, ¿sí? Puede estar en cualquier lugar del mundo menos en Chile. Vuelvo a señalar que estas penas no se aplican en la práctica, en realidad tienen un desuso. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando veamos la parte especial que la mayoría de las penas en la parte especial no tienen este tipo de penas restrictivas de libertad. Son muy excepcionales los delitos. Bien, el otro delito es la relegación. Y la relegación lo que hace es que envía a una persona dentro del territorio de la República, pero a una región en particular, o más bien más que una región, a un territorio en particular, como podría ser, por ejemplo, que una persona quiere relegar solamente a estar en la ciudad de Rancagua, ¿vale? Y después tenemos las penas que son el confinamiento y el extrañamiento, lo cual significa que el extrañamiento es a nivel también internacional, y el confinamiento también es a nivel regional, ¿sí? O a local. Extrañamiento es que la persona tiene que dejar el país, pero se puede ir a donde elija, tiene que dejar el territorio, pero puede ir donde elija, y el confinamiento es a un lugar determinado, para que se entienda, ¿sí? Esas son las diferencias que tenemos entonces entre las penas privativas de libertad, que como dije está el presidio, la reclusión y también la prisión. Y la prisión es la pena por antonomasia de las faltas en el Código Penal. En el Código Penal ya vamos a ver, los delitos son de 3 clases. El delito es un género, pero hay 3 clases de delitos que son crímenes, simples delitos y falta. Entonces la prisión siempre es la consecuencia jurídica de las faltas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las penas restrictivas de libertad, que son las que le acabo de decir: relegación, confinamiento, extrañamiento y destierro, ¿sí?
Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Cuál es el destierro? Creo que, oye, no sé si yo no lo escuché o la explicación. El destierro es cuando se expulsa el territorio de la República con la prohibición de volver, ¿sí? Entonces es como prácticamente lo mismo que el extrañamiento. No, porque sí, es prácticamente lo mismo el extrañamiento porque es la expulsión del condenado del territorio de la República, pero a un lugar a su elección, ¿sí? Esa es la diferencia, pero es prácticamente lo mismo. La diferencia está en la gradualidad. ¿Sí? Pero mire, no quiero confundirla más. Lo que me interesa es que entienda que son penas restrictivas de libertad. Lo más importante a propósito de estas 4 penas son restrictivas de libertad que tienen poco uso en la práctica porque se aplican a delitos excepcionalmente y son delitos que están señalados a propósito de la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Ah? Y que en definitiva restringen la libertad de las personas, uno a nivel local, intrarrepública, y otro a nivel extrarrepública o de manera internacional. ¿Sí? Eso, con eso es más que suficiente lo que tiene que saber a propósito de estas penas, ¿vale? Si quieres escarbar más, también puede ir estudiando a propósito ya las normas del artículo 21 y siguiente, que después probablemente al final del ciclo es donde vamos a explicar mejor, porque es donde vamos a hablar de la determinación de la pena y la posibilidad de la graduación de la pena, ¿sí? Eso. ¿En alguna otra duda a propósito de esta materia? Antes de pasar a otro tipo o otra naturaleza de Profesor, pena. por ejemplo, el arresto domiciliario estaría dentro del confinamiento. No. El arresto no hay que confundir. Una cosa es una pena privativa de libertad. Una cosa es pena privativa de libertad que se enmarca como consecuencia jurídica a una persona que es condenado porque ha sido declarado culpable por un delito. En cambio, el arresto domiciliario, que puede ser total o parcial, es una medida cautelar. Usted no tiene procesal todavía, ¿no? Procesal Y penal. profe. Penal. Ya, procesal Pero penal en no. procesal penal no. Ah, ya. En procesal penal van a ver que existen medidas cautelares que se aplican de manera cautelar a personas que no han sido declaradas culpables de un delito, sino en tanto se sustancia el proceso penal en su contra, existen distintas formas de cautelar que la persona esté disponible para el juicio. Entre ellas, por ejemplo, el arresto domiciliario, total o parcial, como asimismo también probablemente la medida más extrema, que es la prisión preventiva, que ustedes muchos han escuchado, ¿sí? Eso son, pero son medidas cautelares, no son medidas que se aplican a condenados. O sea, no hay ningún condenado por un delito que esté con arresto domiciliario, ¿sí? Podrá estar condenado por delito privado de libertad en su domicilio, que es distinto, pero no se llama arresto domiciliario, ¿sí? Se llama privación de libertad domiciliaria, ¿sí? Y a su vez también no Ya, confundir, profe, entonces a ver si... ¿sí? Perdón, entonces entendí bien, las penas privativas o restrictivas de libertad se aplican al que ya cometió el delito. No al que cometió, al que fue declarado culpable por la comisión de un delito. Y Ya, la declaración de culpabilidad, como ustedes bien saben, en un Estado de Derecho solamente lo hace un tribunal establecido de conformidad a la ley, ¿cierto? Y siempre que la sentencia esté ejecutoriada, ¿cierto? Desde ese momento surte efecto esa pena, o produce efecto, y en este caso la privación o la restricción de libertad. También le decía, no confundir las penas privativas o restrictivas de libertad con las medidas cautelares como el arresto domiciliario total o parcial o como la prisión preventiva. Y también no confundir, que también lo vamos a ver más extenso, las penas privativas o restrictivas de libertad con las penas sustitutivas, que son las penas que establece la ley 18.216. Y son penas que están regladas en esta ley y que son, en primer término, la remisión condicional de la pena, en segundo término, la reclusión parcial, domiciliaria también, parcial o total, el arresto de fin de semana, la expulsión de extranjeros del país y la libertad vigilada, ¿sí? Esas son las penas sustitutivas. ¿Y sustituyen a qué? Siempre a una pena privativa de libertad. No se aplica la privación de libertad
a veces a lo mejor han escuchado, no se le aplicó la pena privativa de libertad y se le aplicó una pena sustitutiva consistente en remisión condicional de la pena, ¿sí? Ir a firmar al patronato de reo, o reclusión parcial, reclusión en el hogar durante una pena sustitutiva, esa es la condena a la cual hacía alusión antes, de manera nocturna o de manera diurna, el arresto de fin de semana, la prohibición de salir del fin de semana, desde el viernes a las 20 horas hasta el lunes a las 6 de la mañana. Y después tenemos la libertad vigilada, que es bueno que haya hecho la referencia a esta pena sustitutiva, que es la única pena que tiene, o sea, es la única pena sustitutiva de todas las que estoy hablando que tiene tratamiento, ¿sí? Tratamiento, porque existe un oficial de libertad vigilada que acompaña al condenado en su etapa de recuperación del delito, ¿sí? Que después vamos a explicar más latamente. Y me faltaba una pena, que eran los trabajos en beneficio de la comunidad. Esa es otra pena sustitutiva que sustituye también una pena privativa de libertad. Esos son los regímenes. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a anotar, vamos a ver inmediatamente otra pena, otro video cortito. Profe, perdón, tengo una consulta respecto de la relegación. Ya, La relegación opta el penado, el imputado, ¿cuál va a ser la zona en la que va a estar o depende de dónde fue la comisión del delito? No. El tribunal determina dónde tiene que estar, ¿sí? Generalmente, evidentemente va a utilizar lugares que es donde la persona pueda reactivar su vida social, o sea, su vida laboral. A eso se refiere. Entre paréntesis, chicas y chicos, les quiero comentar lo siguiente. Yo en mi vida nunca he visto una persona que ha sido condenada a una de estas penas restrictivas de libertad. ¿Por qué? Porque son de excepción, o sea, se aplican a una minésima parte de los delitos que contempla el Código Penal. Así que no le den más bombo que el que yo le acabo de dar, de saber su naturaleza jurídica, que son penas restrictivas de libertad, porque no te privan, sino que tu libertad ambulatoria la tienes, pero restringida a un cierto contexto territorial, ¿cierto? Y por otro lado, saber que se aplican a una cantidad ínfima de delitos del Código Penal, ¿ya? Eso. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. No estoy compartiendo nada. Ahora vamos a ver otro video cortito sobre otro tipo de pena. Que es la diferencia entre presidio, reclusión y prisión. El Código Penal establece que las penas pueden ser privativas de libertad, es decir, cumplidas en un recinto penitenciario y se clasifican en presidio, reclusión y prisión. El presidio y la reclusión son básicamente lo mismo. Ambos pueden ser calificados como mayor o menor y se dividen en los grados mínimo, medio, máximo. En el presidio, el condenado deberá trabajar obligatoriamente, mientras que en la reclusión es optativo. Estas penas se aplican a los autores de crímenes o simples delitos. La prisión, por su parte, tiene una duración de unos 60 días, también se divide en grados y solo se aplica a las faltas como manejar bajo la influencia del alcohol. Súper. Ahí está la diferencia entonces que tenemos entre las penas privativas de libertad, presidio y reclusión, y que ahora que sepan, nada más, que estas penas de presidio y reclusión pueden ser mayores o menores, y a su vez, que sean mayores y menores, se clasifican en grado mínimo, medio y máximo. Eso les quiero dar por ahora. No los quiero confundir porque no vamos a empezar a determinar la pena de los delitos, porque no tiene sentido todavía, ¿vale? Bien. Y el último video que habla a propósito de la pena pecuniaria de multa. También un video cortito. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Sí, profe.
Corre de la escena. Una pena pecuniaria, o también conocida como pena de multa, es la sanción no privativa de libertad, considerada como la más antigua en ordenamientos jurídicos. Su origen encuentra base en el derecho romano, en el que se aplicaba como una pena básica, pero que con el paso del tiempo se sustituyó a penas corporales. En la actualidad, una pena pecuniaria puede ser sancionatoria, reparatoria e indemnizatoria, pero tiene un carácter de sanción legal, ya que no busca restablecer con el pago algún mal o perjuicio causado en delitos o faltas, ni tampoco es considerada una indemnización, ya que no compensa el daño o perjuicio que ha sufrido la víctima en sus bienes o en su persona. Según expresa el artículo 25 del Código Penal chileno, podrán aplicarse penas pecuniarias según corresponda, por crímenes donde no podrán exceder las 30 unidades tributarias mensuales, es decir, 1.460.000 pesos, por simples delitos donde no podrán exceder las 20 UTM, es decir, 974.000 pesos, y también en faltas donde no podrán exceder las 4 unidades tributarias mensuales, es decir, 194.000 pesos. Según el orden de prelación que expone el artículo 48 del Código Penal en relación a la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias, el condenado que tiene bienes deberá pagar en el siguiente orden: costas procesales y personales, resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio y reparación del daño causado e indemnización de perjuicios. Bien, ¿alguna pregunta de esto que acabamos de ver? Bien. Entonces, señalar a propósito de la pena de multa, que todo lo que se recaude por multa va al erario nacional, ¿sí? Se deposita en Tesorería General de la República y es parte del erario nacional que se utilizan, son platas del Estado, al fin y al cabo, ¿sí? Distinto a entender que las multas, por ejemplo, que te pasan por una infracción de tránsito, por ejemplo, que no son faltas penales, sino que son faltas a la ley de tránsito, van para los municipios respectivos. Ahí se atesoran esos dineros, ¿vale? Bien. Seguimos. Y probablemente una de las temáticas más interesantes o que mayor revuelo genera es lo que dice relación con cuál es la función o el fin que tienen estas penas que nosotros acabamos de ver, y más generalmente en el contexto del ámbito penal, cuál es el fin que tiene la consecuencia jurídica de un delito, ¿cierto? Porque parece, como decía yo anteriormente, una paradoja que afectemos a una persona con una persona que afectó bienes jurídicos importantes que la sociedad ha definido de defender, que nosotros le apliquemos una pena, en definitiva, que también es una afectación a los bienes jurídicos de esa persona. Al fin y al cabo uno podría decir, y con razón, oiga, mire, esto parece más bien una venganza, ¿cierto? Y es probable que así sea, porque si usted también determina el origen histórico del conflicto penal, que son conflictos de relaciones humanas, al fin y al cabo se va a dar cuenta que así parten los conflictos. Primero eran conflictos privados de personas, del tú a tú, de Juan a Mario, de Juan a María, de María a Juan, ¿cierto? Pero a partir de los estados, yo me atrevería a decir, a partir ya de los estados feudales del medievo, el conflicto penal ya no es un conflicto entre particulares o privados, sino más bien es un conflicto que el feudo tomó para sí, y es un conflicto que la sociedad contemporánea ha entendido que es un conflicto entre el delincuente y la sociedad, ¿cierto? No entre el delincuente o el sujeto activo y la víctima del delito, sino que entre ese sujeto y la sociedad, porque de una u otra manera podemos decir que esa persona ha infringido el pacto social, ¿cierto? Así podría ser entendido. Y eso son justamente lo que intentan hacer o explicar las teorías absolutas, relativas y mixtas, que viene a ser una especie de ecléctico o una aplicación ecléctica tanto de las teorías absolutas como relativas. Cuando hablamos de teorías en plural está bien dicho porque son teorías, ¿sí? Son teorías, siendo la más importante de las teorías absolutas la teoría de la retribución, que entendemos particularmente que la pena es la retribución o el castigo por el mal cometido, ¿sí?
Es decir, la pena no tiene otro sentido que retribuir el mal al sujeto que ha causado a su vez un mal. Ese es el sentido, la finalidad que tiene el castigo, ¿sí? Y tiene como límite, evidentemente, la culpabilidad de ese sujeto, y tiene como límite también, que es parte de lo que está recogido en el derecho penal contemporáneo y en los estados sociales de derecho, en los estados social y demócratas de derecho, que existe una respuesta proporcional al delito, ¿cierto? Esos dos principios que vamos a ver después, que usted también han ido leyendo, principio por un lado de culpabilidad y proporcionalidad, justamente se recoge en la retribución. No existe una respuesta a una consecuencia jurídica llamada pena que es exagerada a la comisión del delito, sino que más bien tiene que existir una respuesta que sea acorde a la culpabilidad del sujeto y que sea proporcional al daño causado por el sujeto, ¿sí? Que es más importante, o igual de importante, ¿sí? Y dentro del marco de la retribución tenemos dos grandes filósofos que han contribuyeron a formar esta teorización, que son, como ustedes bien conocen, el filósofo Emmanuel Kant, que señala que en definitiva la pena es un imperativo categórico de la sociedad al aplicar al sujeto, por cuanto este sujeto ha infringido las normas de la convivencia social. Tanto así señala él y da el famoso ejemplo de la isla, que en el caso que existiese una isla que todos sus habitantes acuerdan dejarla y irse a otro lugar, si existe una persona condenada por un delito, tiene que cumplir su pena porque es un imperativo del mandato de la sociedad, porque ha quebrantado la moral de aquella sociedad. Por eso es obligatorio retribuir con un castigo el mal causado, ¿sí? Y por otro lado está el otro filósofo, que ahora no recuerdo su nombre, también alemán, Hegel, que nos señala que la pena, en definitiva, en el marco de la retribución, es una necesidad dialéctica de enseñar al sujeto, al condenado, de la necesidad de restablecer, escúchese bien, restablecer el orden jurídico que ha sido quebrantado, ¿sí? Cuando una persona, y esto de una u otra manera lo ha tomado, o lo tomó, ¿sí? Todavía sigue vivo, un penalista eximio alemán llamado Gunther Jacobs, respecto de la imperatividad del derecho, en el sentido de que al existir el quebrantamiento de una norma jurídica, de una u otra manera se quebranta también el ordenamiento jurídico en su totalidad, siendo necesario restablecer el orden jurídico. Y lo que viene a establecer el orden jurídico es justamente la pena. Hegel entiende que el delito es la negación del derecho y a su vez, aunque sea paradójico, la pena será entonces la negación de la negación, ¿cierto? De la negación de esto que niega el derecho. Y por eso ahí es necesario su restablecimiento. Bien, esto es lo que hablan a propósito los retribucionistas. La principal crítica que reciben los retribucionistas hoy en día y que son parte de la escuela clásica del derecho penal, hay dos grandes escuelas, los clásicos y los positivos, ¿sí? La escuela clásica del derecho penal, la gran crítica que se le hace a la teoría de la retribución en particular, como teoría absoluta, es el hecho de que parte de una premisa que es indeterminable desde el punto de vista práctico o que no se ha podido corroborar empíricamente, que es el hecho de que parte de la lógica de que existe un libre albedrío de los sujetos que determinan, o sea, que actúan de manera libre en la sociedad y cuando quebrantan normas en virtud de ese libre albedrío, sería necesario, ya sea siguiendo a Kant, aplicar el castigo por un imperativo para el restablecimiento de la sociedad, o siguiendo a Hegel para el restablecimiento del orden jurídico, ¿sí? Y por eso le es moralmente imputable,
pero parte de esa premisa que no tiene corroboración empírica. No sabemos todavía si los hombres, las personas que estamos acá, adscriba a la filosofía que quiera, a la moral que quiera o la religión que quiera, no sabemos si somos libres o somos instrumentos de un ser que puede estar arriba, al lado o abajo, ¿ah? Que se llamará Dios, qué sé yo. Cada uno tendrá sus propias creencias, ¿sí? Ese es el gran problema del postulado del retribucionismo. Por otro lado, tenemos probablemente la finalidad que arroja hoy día más consenso, pero también no exenta de crítica, que es la preventiva, basada en la prevención. Así se reconoce las teorías, y es una teoría relativa, es una parte de las teorías relativas. La prevención, que a su vez admite tanto prevención general positiva, prevención general negativa, prevención especial negativa y prevención especial positiva. Son cuestiones distintas, pero la prevención, en definitiva, como su nombre lo indica, atiende de una u otra manera a entender la finalidad de la pena desde un punto de vista funcional, que cumple una función particularmente de política criminal. ¿Y cuál es esa función? Escúchese bien, y lo dijimos en sesión anterior: prevenir la comisión de delitos, prevenir la comisión de delitos, ¿sí? Esa es la principal función que cumple la pena, prevenir la comisión de delitos. ¿Se escucha, cierto? Sí, profe. Ya, súper. Porque a veces cuando no veo a nadie en pantalla, entonces no sé si estoy parado o no, entonces por eso me quedo con las dudas. Bien, esa es la principal función de las teorías preventivas, de la teoría preventiva, esta teoría relativa, que admite todas estas clases: general negativa, general positiva, que ya inmediatamente vamos a ver, especial negativa y especial positiva. Primero quiero hacer un pequeño parangón para que se entienda inmediatamente entre la prevención y la retribución. La retribución, o sea, la prevención es funcionalista, ¿sí? Es funcionalista. La pena tiene una función de política criminal, que es prevenir los delitos, y en cambio la retribución tiene una finalidad de castigo, ¿sí? De expiar las culpas del delincuente, del castigado, ¿sí? Esa es la función de la pena, de castigo, retribución por el mal causado. Hiciste esto, recibes esto. En cambio, para los que piensan en la prevención, te aplicamos la pena no por venganza, no porque hiciste eso, sino que te aplicamos la pena para evitar que tú cometas delito y que también otras personas cometan delito, ¿sí? Esas son la característica. Bien, vamos viendo entonces una por una a qué nos referimos. Voy a volver atrás. ¿A qué nos referimos acá? Se me cayó la presentación. ¿A qué nos referimos con que sea prevención general negativa? Y la marqué. Prevención general negativa. La prevención general negativa... primero, las teorías de la retribución uno las puede datar en la época de Hegel y Kant, que estamos hablando en el siglo XVIII más o menos, el 1750, para que se imaginen. También las de teorías de la prevención es más o menos en el mismo siglo, pero probablemente más a finales del lustro. Estamos hablando por ahí, por el 1780, por ahí, ¿vale? Para que se entienda. Y la prevención general negativa, su principal exponente es un alemán, que fue el redactor del Código de Baviera alemán, o del Código de la Baviera alemán, que es un juez que se llamaba von Feuerbach. Von Feuerbach, ¿sí? No tengo pizarra para mostrarle ahora, pero también dudo que lo pueda escribir bien. Es con F, Von con B, como saben, B-O-N, después Feuerbach, así se escribe, Feuerbach, ¿sí? No sé si lo han escuchado, y él tiene la teoría de la coacción psicológica de la pena, y que a lo mejor en algún momento he referido. ¿Qué significa esto? Él parte de la base de que la pena intimida a las personas de cometer delitos, intimida a la sociedad de cometer esas conductas por el solo hecho de estar sancionados con una pena. Es decir, al
al saber el sujeto que existe un mandato legal que prohíbe realizar una conducta y esa conducta es sancionada con una pena, esa pena en definitiva produce una coacción o autocoacción en el sujeto que hace, en definitiva, lo evita de la realización de la conducta. En definitiva, se trata, como el sujeto apetece la comisión de delito, es una suerte de engranaje que trabaja justamente en ese apetecer, restando esa posibilidad o esa facultad del sujeto, ¿sí? En eso descansa la prevención general negativa, y no piensa en un sujeto en particular, sino que piensa en todos los destinatarios de la norma. O sea, parte de la base que si nosotros no cometemos homicidio, no porque sabemos que matar es malo, sino que no cometemos homicidio porque tenemos miedo de exponernos a la pena que tiene el homicidio, ¿sí? Como sociedad. A su vez, también tiene otra vertiente que es la prevención general positiva. Prevención general positiva, quien probablemente su máximo exponente, siguiendo a Hegel, es justamente este alemán que yo le refería anteriormente, que es Günther Jakob, que sigue vivo, y que entiende que la necesidad de imponer la pena también obedece a un criterio utilitarista y radica particularmente en la necesidad de restablecer el orden jurídico, ¿sí? Por el hecho de haberse cometido un delito, se ha infringido la ley. Porque es lógico, la ley está, o sea, el delito está configurado en la ley, por principio de legalidad. Entonces, al haberse infringido la ley, se infringe el ordenamiento jurídico, y ahí que se haga necesario restablecer, dice él, Günther Jakob, esta es la expresión, el imperio del derecho, ¿sí? El imperio del derecho. Porque ahí el resto de ciudadanos, también con una visión general o colectiva, nos vamos a dar cuenta que la pena se impone porque se ha quebrantado el derecho, y es necesario dar cuenta que el derecho sigue vigente, y por eso tenemos que aplicar la pena. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer un comentario? ¿Una pregunta? No. Bien. Y por otro lado, tenemos la prevención especial, que ya no mira la colectividad como la prevención general positiva o negativa, sino que la especial mira al sujeto particularmente, al sujeto infractor, al sujeto que ha quebrantado la norma. Y la prevención especial puede ser negativa o positiva, y va a ser negativa, que va a ser la peor respuesta que establece el régimen de prevención, que implica la inocuización, que es la privación de libertad del sujeto, porque ya no existe ninguna salida respecto de ese sujeto para permitir su restablecimiento en la sociedad. Entonces no queda otra solución que la privación de libertad. Esa es la lógica que está tras esto, ¿sí? Pero la especial negativa tiene su consecuencia particularmente una vez que existió, no necesariamente, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos ocurre que es la especial positiva y descansa en el principio de la resocialización. La pena tiene un efecto o una función instrumental de servir de tratamiento educador para el penado, porque se parte de la lógica, como lo señalaba un eximio penalista español, Dorado Montero, de que el penado, en definitiva, es un sujeto, el condenado, es un sujeto alejado del conocimiento y alejado de la moral. Por eso es necesario volver a educarlo. Y por eso yo acá explico o coloco la minita de la educación, ¿sí? En definitiva, lo que implica la pena o la función que cumple es justamente un papel educador. Y por eso uno puede pensar particularmente que las penas privativas de libertad, algunas, por ejemplo, o sea, no algunas, todas, por lo menos desde el punto de vista teórico, tienen este componente de reinserción social, de tratamiento de socialización, ¿sí? Se realiza un tratamiento de socialización en esa persona que ha infringido la norma y que es necesario que se encauce para volver a estar en la sociedad, ¿sí? Y eso se hace a través de la educación. Y por eso, por ejemplo, cuando uno ve
las normas que la ley orgánica de gendarmería, la primera norma, el artículo primero, cuando defiende gendarmería, encargado del tratamiento. Y cuando habla de tratamiento está justamente haciendo alusión a la educación de esta persona. Educación en distintos niveles, educación de conocimiento de instrucción primaria y secundaria según las circunstancias, también tratamiento a nivel psicológico, conductual de la persona, también a nivel también laboral, de enseñarle un oficio a objeto de que no haga del delito su oficio, ¿sí? En ese sentido está tomada la prevención especial. Esto es la expresión, la prevención especial positiva, el tratamiento que va involucrado tras la pena, y por eso instrumental, cumple esa determinada función. La gran crítica que existe a las teorías de la prevención dice en relación particularmente con el determinismo, es decir, parte de la lógica, la inversa de la retribución, que no existe libre albedrío, sino que estamos frente a sujetos que están determinados. Y también esa lógica adolece de prueba empírica, no existe. No podemos decir si los seres humanos que estamos en la Tierra estamos determinados a realizar o comportarnos de determinada forma, ¿sí? Y que además esa determinada forma pueda ser modificada en virtud de cambios con tratamiento. No sabemos tampoco, ¿sí? Esa es la principal crítica que se le realiza. Y particularmente yo me atrevería a decir generalmente en los países del primer mundo, la prevención especial positiva ha sido también criticada, por lo menos fue criticada en los países anglosajones en la década del 70, en virtud de algunos trabajos de algunos criminólogos norteamericanos, por ejemplo Martinson, que escribió un artículo que se llamaba Nothing Works, nada funciona, justamente haciendo alusión a que el tratamiento que se aplicaba en las cárceles americanas no era suficiente para lograr cambios o modificaciones conductuales de los sujetos condenados en el sistema americano, ¿sí? Cuestión que para el caso chileno dudo de que pueda ser extrapolado, por cuanto usted entenderá que en nuestra legislación o en nuestro ámbito cultural, si bien existe tratamiento, este es bastante precario, ¿eh? Con conocimiento de causa, yo le podría decir que el tratamiento de verdad que existe en nuestra legislación o nuestra realidad jurídica, si uno habla de porcentaje, debe ser menos del 10% de las personas condenadas que reciben efectivamente tratamiento, de lo que se debe entender por tratamiento propiamente tal, ¿sí? Y esto también sirve para ir derribando algunos mitos de que entendemos que la cárcel en definitiva no corrige a las personas, sino que más bien lo que hay en el componente carcelario es una prevención especial negativa, una inocuización del sujeto, mantenerlo privado, de sacarlo fuera de circulación. Es el concepto que se acuña además en el foro penal, cuando uno discute con fiscales, por ejemplo. Bueno, yo trabajo en la fiscalía, el fiscal te dice, vamos a sacar de circulación a este sujeto, o sea, sacarlo del ruedo de que siga cometiendo delitos, ¿sí? Bien, ¿se escucha o no? ¿Sigo vigente? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, si no hay preguntas, ¿qué es lo que viene después? Pero un poco, creo que es la otra materia. Efectos de la ley. Eso lo vamos a dejar para la sesión posterior. Vamos a terminar aquí, vamos a ver la sentencia que me interesaba a propósito del principio de legalidad. Si quieren, paramos 5 minutos y nos conectamos para ver la sentencia y vamos a trabajar media hora y se acaba la sesión. ¿Ya? ¿Les parece? Bueno, profe. Súper. Entonces nos tomamos 5 minutos y trabajamos media hora después. ¿Vale? Ya. Gracias.